Bueno, familia, la verdad es que hacía bastante tiempo que uno tenía ganas de tener delante al grandísimo, a ese hombre, a esa voz en español. A muchos les sonará esa frase de su lechita y a dormir, lo cual indica de que estamos con el que se está riendo de fondo. Con Troy Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Troy? Diego, qué gusto saludarte. La verdad es que es un placer tener la oportunidad de platicar contigo. Eres una de las personas que pues más ha estado pendiente de las artes marciales mixtas y el desarrollo del deporte en lo que es España y Europa completamente en español. Y pues aquí a tus órdenes para lo que se pueda hacer. Pues nada, la verdad es que, Troy, tenerte a ti aquí es un auténtico placer, porque está claro que, bueno, pues como voz en español que eres, pues está claro que podrás contarnos muchísimas cosas pero que muy interesantes. Y directamente, si quieres, vamos a por ello. No sé qué tal andas tú de la memoria, Troy, pero porque bueno, ya hace bastante tiempo, ¿no?, que estás con el tema de UFC y demás. ¿Cuál fue el primer evento, si te acuerdas, que narraste, y cuál fue su pelea estelar? El primer evento que narré con Zuffa no fue específicamente del UFC, fue un evento de WEC, el WEC. Ajá. Y me parece que en la pelea estelar estaban Carlos Condit y John Alessio para pelear. Y en la pelea coestelar estaba Uriah Faber contra un peleador que ni siquiera mereció el que lo pusieran en la cartelera en su fotografía. Y esto, pues a la larga, sería una de las motivaciones más importantes que he encontrado el actual campeón de peso gallo, Dominick Cruz. Porque en esa pelea ni siquiera aparecía su fotografía, solo su nombre, estaba Uriah Faber y pues una silueta negra. Sí. Y entonces eso fue algo que se le quedó muy clavado a Dominick Cruz, que además, bueno, perdió contra Uriah Faber, como todos es bien sabido, cuando estaban en el WEC, y ya después en el UFC, pues le pasó la cuenta de aquel momento. Ese fue mi primer evento. Ya después hubo un Ultimate Fight Night en Fort Lauderdale, en la Florida, sí, en donde conocí por primera vez a mi compañero Víctor Dávila, quien era un apasionado de las artes marciales mixtas, un promotor del deporte en México, y que además lo practicaba y lo conocía, y era uno de los primeros locos que se adentraba en este deporte. Y lo conoció mi jefe, que en ese entonces se llama Jorge Elías, que en ese entonces trabajaba con nosotros. Él lo conoció en una pelea del UFC, de una manera muy cómica, porque Jorge Elías iba con un invitado de él. Llegaron a la barra de un bar y allí andaba Víctor, que por cierto es abstemio, ¿no? Curiosamente estaba en el bar. Y le dijo Jorge a su amigo: ten cuidado porque de pronto le llegas y le pegas o le molestas a Víctor y puedes meterte en problemas, porque Jorge se dio cuenta de que Víctor tenía las orejas de coliflor, sí, y eso lo delataba como practicante de algún deporte, no sabían si box o de MMA. Y entonces ahí empezó la charla, se conocieron, estuvieron platicando. Le dijo Jorge Elías de que teníamos un proyecto muy importante, bueno, él con el MMA, todavía no estábamos seguros cómo iba a pasar las cosas con el UFC, lo inventó a participar, y yo a Víctor lo conocí en la Florida. Bajando del avión me dice Jorge, porque él nunca me especificó quién iba a ser mi compañero, me dijo que era una persona que se dedicaba a pelear, que conocía el deporte del MMA en México y que nos iba a alcanzar en la Florida. En esa época yo trabajaba para un periódico en Estados Unidos, era miembro del grupo de Tribune, que pertenece a Los Angeles Times, y también tenía el Tribune de Chicago. Yo trabajaba para un periódico que se llama Hoy, que todavía existe. Sí. Entonces, al mismo tiempo trabajaba también para Fox Sports, que ahora es Fox Deportes, la primera cadena en español que surgió en Estados Unidos en materia deportiva. Y cuando me invita Jorge a trabajar en este proyecto, ni siquiera era de UFC. Era un proyecto que se llamaba Guerreros de Pride. Imagínate, de Pride FC. Y el proyecto era desarrollar precisamente el mercado en español para este deporte de las artes marciales mixtas. Sí, sí. Grabamos un piloto en octubre del 2006 en casa de Jorge, en La Cochera. Te estoy hablando de que Jorge Elías es uno de los productores visionarios que existen en el mercado de Los Ángeles, en Estados Unidos, que la tiene clara y sabe de qué se trata el mercado en español, sobre todo en este país.
es argentino y tiene una visión increíble. Entonces, cuando me invitó a narrar MMA, yo honestamente, te soy sincero, yo había visto el UFC en videos de VHS con mis amigos en su casa, los ponían ellos y de pronto se empezaban a tirar en el piso y trataban de hacerse llaves o se emocionaban de más y a veces los muebles terminaban pagando, ¿no? Entonces, cuando me invitó Jorge, a mí me preguntó que si yo conocía el deporte y obviamente le dije que sí. Y no es cierto. Había visto solamente los videos de VHS. Yo conocía el boxeo, había practicado un par de artes marciales mixtas como el taekwondo, el karate, pero hasta ahí. La verdad es que el MMA hace 10 años estaba en pañales para el mercado en español, si no es que no existía. Eran muy pocos los que se encontraron en contacto con este deporte en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y entonces Jorge me invitó, grabamos el piloto, en su cochera, armó un set. Incluso poniendo las luces se lastimó la espalda y con todo lo que estaba lastimado, que tenía que haber ido al hospital, en lugar de eso se quedó haciendo el piloto con nosotros y en eso quedó. No pasó nada. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, me contacta en marzo del 2007 y ahí es cuando fuimos primero a Vegas, que yo tenía en ese entonces otro compañero que se llamaba Halim Sadat. Él ya no continuó después, porque después Jorge encontró a Víctor. Y luego fuimos a la Florida y terminamos en una gira que incluyó Florida, y luego de ahí nos fuimos a Belfast, a Irlanda, el UFC 72. La pelea estelar era Yushin Okami contra Forrest Griffin. No. Era Yushin Okami, Rich Franklin. Siempre los confundo, se me va por ahí. Yushin Okami y Rich Franklin. Y la coestelar era Héctor Mad Dog Ramírez, un peleador de raíces latinas, contra Forrest Griffin. Ese fue el primer evento que tuvimos de pago por evento, UFC 72 en Irlanda. UFC 72. Oye, ¿y cuál es, una vez que llegas allí, tú sabes cómo son los eventos por dentro, que te impresiona, te quedas con la boca abierta, con tanta parafernalia, esas luces, los luchadores que ves por la tele? ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de aquella primera toma de contacto con UFC 72? Bueno, de entrada, el haber viajado a Belfast, fue la primera vez que estuve en Irlanda. Llegamos y el clima era lluvioso, frío. Como siempre. Éramos, exactamente, como es Irlanda. Y éramos 3 personas que hablábamos español en una compañía en que todos eran angloparlantes, ya de entrada. Y nuestro jefe bromeaba mucho con nosotros porque decía que de pronto pues pensaban las demás personas del crew que nosotros íbamos a llegar a armar el octágono, ¿no? Porque pues como éramos latinos, ¿no? Entonces de pronto en eso podían entenderlo. Y después poco a poco nos fuimos ganando el respeto de todos. Creo que hicimos un trabajo muy bueno, que pues sembró las semillas para que el día de hoy el UFC sea lo que es en el mercado en español. En ese entonces me sorprendió la arena, fue el O2 Arena en Belfast, espectacular, y cuando vimos la producción alrededor del octágono, boca abierta, desde la música, el escuchar la introducción, porque cuando se hacen los eventos empiezan desde muy temprano, entonces se tienen que checar la iluminación, el sonido, las pruebas de las canciones cuando van entrando los peleadores, también se hace todo eso, y se pone en los monitores, en las pantallas gigantes, que generalmente son 3, la canción de The Who, de Bob O'Reilly. Eso es algo que, por ejemplo, la gente no ve en el pago por evento. La gente lo disfruta, pero en vivo, en los eventos, y en todos es lo mismo, se ha vuelto una tradición, y es una lástima que la gente que está en pago por evento, que lo ve en televisión, no lo pueda apreciar, pero bueno, es parte de la virtud y del extra que tiene la gente que va a ver un evento UFC en vivo. Eso me sorprendió también, la dedicación de los peleadores, que en ese entonces no ganaban mucho con respecto, y si lo ponemos en un contexto, a deportes de contacto como lo hacen los boxeadores profesionales. Y hoy en día también creo que es un aspecto que no está equilibrado. Creo que el peleador de artes marciales mixtas es mucho más completo que un boxeador, y lo digo con bases, ¿no? Me parece que es un guerrero de otro nivel, respetando las diferencias que hay entre los dos deportes de contacto.
Pero la brecha más grande que existe entre el MMA y el box es la paga, lo que reciben los peleadores por ejercer su profesión. Parece que las cosas afortunadamente están cambiando ya un poco, ¿no? Y que cada vez es más profesional en el deporte, cada vez se cobra más. Y hay que una cosa que yo de vez en cuando critico, que es las grandes diferencias, porque cobran más algunos, bueno, ya se están equiparando un poquito más a los boxeadores, pero bueno, luego está el recién llegado, por así decirlo, o el que no da la altura y desgraciadamente un poco se queda corto para el trabajo que desempeña. ¿Tú qué opinas sobre esto, Troy? Pues yo creo que tienes que pagar el derecho de piso, ¿no? Yo creo que es como en toda profesión. Cuando empiezas cobras poco, conforme vas ganando experiencia y ganas reputación y cartel, pues empiezas a ganar lo que te corresponde. Pero si lo ponemos en un contexto, en cuanto a lo que gana un peleador de MMA, lo que gana un peleador de boxeo, te lo pongo así de fácil. ¿Cuántos millones de dólares se ha metido en la bolsa Floyd Mayweather? Y del otro lado, vemos peleadores de MMA como Georges St. Pierre, que en su momento fue una superestrella, como Randy Couture, que en su momento también fue una estrellísima enorme del firmamento del MMA, como Anderson Silva. No quisiera decir Conor McGregor, porque Conor McGregor se cuece aparte. Conor McGregor es un personaje diferente dentro del mundo. Tenía que salir el nombre a relucir, seguro. Del MMA, ¿no? Pero si lo ves ahí, o sea, yo recuerdo que, por ejemplo, la bolsa garantizada, y en los números que se dieron a conocer, porque ya los acuerdos que se hagan después entre las empresas, las promotoras y los peleadores es distinto, pero yo me acuerdo que en una época cuando Randy Couture estaba en su mejor momento, llegó a ganar de bolsa garantizada $500,000. Un boxeador profesional no gana $500,000. En una cartelera medianamente buena, ganan entre 5 o 6. Obviamente también, pues eso quítale el campamento, los impuestos, la nutrición, la estadía, todos los gastos que genera el hecho de ser un deportista profesional, y bueno, pues entonces se va aminorando la suma, ¿no? Pero cuando ves gente como Floyd Mayweather, que gana carretadas de dinero, y ves peleadores que uno pudiera considerar, y en una óptica muy personal, que tienen mayores virtudes y habilidades que Mayweather, que es un extraordinario boxeador, que eso nadie se lo quita, pero que como guerrero en deporte de combate me deja mis dudas, pues entonces ¿de qué estamos hablando, no? Claro, no, desde luego que yo espero que los tiempos cambien un poco, y supongo que con el paso de los años esto tiene que cambiar, al igual que a nivel económico con respecto a lo que es el boxeo. Es lo que, bueno, es mi idea, y creo que así va a ser, pero bueno, el tiempo lo dirá. Me gustaría preguntarte, Troy, desde UFC 72 hasta la fecha, si recuerdas cuántos eventos aproximadamente has narrado. Perdí la cuenta a las 2,000 peleas. Porque ya no me acuerdo. Mira, una cosa muy chistosa y que la mayoría de la gente no sabe es que nosotros empezamos, Víctor y yo, en el UFC 72, pero tuvimos que rehacer toda la librería de videos que tenía el UFC desde el UFC 1. Te estoy hablando de que nos tocó ver la evolución completa del deporte en video y narrarla como si no supiéramos el presente de esos peleadores, o el resultado, o lo que iba a pasar más adelante. Entonces, en vivo y en diferido, ¿no? En vivo y en diferido lo has hecho, de una forma u otra, en todo has estado, ¿no? Sí, y la verdad es un privilegio. Creo que a raíz de la popularidad de las artes marciales mixtas salieron todos los expertos que no sabíamos que existían, ¿no? Esos mismos expertos que me imagino que para la época en que empezamos Víctor y yo, también ya conocían todo este deporte, pero que no tuvieron la fortuna de hacer lo que hicimos nosotros. Y esos mismos expertos que les encanta ser guerreros de teclado y que critican todo lo que uno hace. Y no solamente yo, o lo que hicimos Víctor en su momento, o lo que hacen ahora mis compañeros en la rotación de comentaristas del UFC, como es Mario Delgado Dávila, como es Santiago Poncinibio, como es Eric Goyito Pérez, como lo fue Fabricio Verdún, como lo eres tú, por ejemplo, en tu labor como lo haces en Europa. Siempre salen los guerreros de teclado, ¿no? Los que saben más que todos, pero pues es parte del juego que todos jugamos. Sí ha sido una aventura tremenda. El próximo año cumplo 10 años trabajando para el UFC. Yo la verdad no pensé que fuera a llegar tan lejos. El deporte
por principio de cuentas, y mi historia con esta empresa, que ha sido en sectores diferentes, ¿no? Durante los primeros 5 años estuvimos viajando por todo el mundo con el UFC, tanto Víctor, Jorge Elías y yo, y éramos, digamos que los 3 mosqueteros, ¿no? Viajamos a Inglaterra, viajamos a ciudades como Manchester, Liverpool, estuvimos en Belfast, también estuvimos en Dublín, anduvimos en Alemania, en Düsseldorf, no nos tocó ir a España, pero me hubiera encantado, y por todo Estados Unidos, bueno, ni te cuento, ¿no? Y llegaba un momento en el que en esos 5 años, pues lo disfrutas porque es una experiencia distinta, y te toca agarrar una maleta cada fin de semana o cada 15 días, y al mismo tiempo yo lo combinaba con mi función de comentarista deportivo en Fox Deportes, y otras actividades que tenía en los medios de comunicación. Pero mi mayor, digamos, plataforma de desarrollo profesional siempre había sido el UFC. Y después de esos 5 años hubieron cambios, me tuve que adaptar a ciertas decisiones. Afortunadamente, aquí se aplicó muy bien ese dicho que dice que en la selva no sobrevive ni el más inteligente ni el más fuerte, sino el que se adapta a los cambios. Y entonces a mí me tocó adaptarme a los cambios. Hoy en día yo hago las versiones en español de los pagos por eventos en SAP, que es el audio alternativo en Estados Unidos, para los pagos por eventos, los eventos numerados en Estados Unidos y Canadá. También hago el voiceover para todas las piezas que escucha la gente en los pay-per-views en español, de las mini biografías de los peleadores, y todo lo que tenga que ver con los elementos de producción del UFC. Y también estoy dentro de la rotación de comentaristas para algunos eventos, ¿no? Y la verdad es que estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho en español, que comenzó en un garage, que comenzó con una idea. Y afortunadísimo. Un tipo que estaba loco, pero que era un visionario, ¿no? Claro. Como Jorge Elías. Y sí, la historia del UFC en español, como se conoce hoy, comenzó en un garage en la ciudad de Culver City. Claro, y además la viviste tú de primera mano, que eso desde luego es para sentirse afortunadísimo. Oye, y dentro de las muchísimas experiencias que podrías contarnos, y seguramente podríamos estar aquí varios días entrevistándote, ¿de qué luchadores o personajes dentro de la compañía o referentes a las artes marciales mixtas tienes mejor recuerdo o trato, si es que todavía lo mantienes con ellos? ¿De quiénes tengo mejor recuerdo? Pues son muchos. Yo creo que me ha tocado vivir el desarrollo de la época dorada del UFC, y no me refiero a los inicios en los 90s, sino la época dorada a partir del 2006, que fue cuando empezó el boom por este deporte. Tengo muy buen recuerdo de Anderson Silva. Se me hacía en ese momento una persona muy, muy humilde, a pesar de lo grande que era para el deporte. Caín Velázquez también, en su momento me tocó ver su debut y ver su llegada a la cima, y después su caída y el regreso de nuevo. Georges St-Pierre, un tipo con un don de gente impresionante. Y de mis peleadores favoritos, por ejemplo, Diego Sánchez, que también es un personaje aparte, ¿no?, del MMA, pero que siempre ha sido sinónimo de emoción, de espectáculo, sí, esa de puro corazón. Y lo vimos este fin de semana pasado, ¿no?, apenas. O sea, es un tipo que no para, y como dato curioso, es el único peleador sobreviviente de aquella primera temporada del reality show de The Ultimate Fighter. El único que sigue vigente. Sí. Y se mantiene en la cima. Oye, Troy, me has contado un montón de cosas y me gustaría un poco saber qué es lo que ha cambiado en los primeros tiempos de UFC a los de hoy en día. Creo que ha habido muchas cosas que han cambiado, ¿no? ¿Qué han cambiado? Bueno, pues ya de entrada, los de dueños. Sí, ¿verdad? Recientemente, además. De dueños, eso ya, con eso te digo todo, ¿no? Cambió el mainstream. Cambió la exposición. Yo hago una metáfora, y de pronto pues la gente puede estar no de acuerdo conmigo, pero para mí es así. Digamos que el UFC era la chica de la escuela a la que tú volteabas a ver
y la veías feíta, con lentes, no se arreglaba, no era popular, casi no hablaba. El patito feo. Pero tenía algo, ¿no? Tenía algo que de pronto inquietaba, algo que de pronto llamaba la atención. Y no la podías dejar de ver de todas formas. Y de pronto cambió y le hicieron un makeover impresionante, ahora se ve despampanante, ahora todo el mundo quiere con ella. Y es popular y no la puedes dejar de ver, ¿no? Uh-huh. Así es el UFC. Así es el UFC. O sea, primero era un deporte que fue considerado como espectáculo, porque así era su concepto. Hay que recordar que cuando Ronda Gracie ideó esta idea, querían hacerla para promover el jiu-jitsu. Eso fue lo primero. Sí. Pero fue muy inteligente y dijo, bueno, vamos a enfrentar los estilos de combate más populares en el planeta y lo vamos a llamar The Ultimate Fighting, ¿no? Uh-huh. La idea del octágono vino de un productor de Hollywood que había visto una película en donde había más o menos una cuestión similar y alrededor había una fosa de cocodrilos, ¿no? Entonces, la película no me acuerdo, el nombre del productor tampoco, pero eso es lo que se dice, que fue así como idearon la cuestión esta del octágono. ¿Puede ser Art Davey el que estás nombrando? ¿De quién? Art Davey. ¿Te suena? Art Davey, sí, pues exactamente, ese es el otro visionario que se juntó con este integrante de la familia Gracie para crear todo este desarrollo, ¿no? Entonces, y en un principio pues era así, Después empezó a tomar forma de deporte cuando se crearon las reglas unificadas de las artes marciales mixtas, que es cuando entran en escena los hermanos Fertitta, cuando Dana White se dio cuenta de que esto tenía un valor impresionante, que lo más importante del espectáculo deportivo que se había desarrollado eran las letras y el concepto, y empezaron a trabajar en forma para que pudiera considerarse deporte. ¿Qué ha cambiado? Bueno, que ahora los peleadores tienen campamentos más profesionales, hay más seriedad en cuanto a nutrición, en cuanto a medicina deportiva, en cuanto a las mismas reglas. Han cambiado, por ejemplo, las peleas estelares del UFC. Antes eran de 3 asaltos, aunque fueran de campeonato. Ahora, cuando son peleas estelares o de campeonato, son 5 asaltos de 5 minutos cada uno. Uh-huh. Muchas cosas. En el UFC, por ejemplo, ¿qué ha cambiado? Que desde el 2013 ya hay divisiones femeninas. Algo que, si te pones a pensar, y no lo digo yo, está ahí en las declaraciones que dio Dana White en algún momento, en el que decía él, uh-huh, contundentemente, que nunca iba a haber mujeres en el UFC peleando. Y él mismo después tuvo que reconocer que estaba equivocado y que, bueno, pues era una grata sorpresa, ¿no? Y hoy en día puedes ver el desarrollo de la división femenina de una manera impresionante. Sí, señor. ¿Y te gustaba más antes ese sabor de antaño o tal vez ahora con los nuevos cambios y la evolución que ha tenido? Aquí esta es una pregunta muy, pues tiene dos filos, porque aquí es donde yo me acuerdo ya de mi papá o de mi abuelo que empezaban a decir, no, es que en mi época, ¿no? o el tiempo pasado siempre fue mejor. Pero uno no puede estar reacio a la evolución. Y creo que esta es una de las constantes que ha tenido el deporte. Si el deporte evoluciona en cuanto a técnicas, ¿por qué no va a evolucionar en cuanto a lo demás? Claro. ¿No? Lo difícil ahora es la sobreexposición, que creo que eso es algo en donde se tendrá que planear o tener mucha precaución para no caer en eso. ¿Por qué? Porque en la época en donde Art Davey estaba, CGE creo que se llamaba la compañía que tenía en un principio él y que tuvo que vendérsela a Dana White. No, Semáforo Entertainment. Exactamente. En esa época se hacían 2 eventos, 3 eventos más o menos al año. Cuando entré a trabajar yo en el 2007, se hacían unos 10, 15 eventos, 20 eventos por año. Hay que recordar que el año tiene 52 semanas en cuestiones de producción, para la gente que trabaja en televisión, en los medios de comunicación, y la gente que no, pues para que se les explique de esa manera, son 52 semanas de un año normal. Y entonces
la producción en televisión se planea en 52 semanas. Ahora, hay eventos de UFC, a veces 2, a veces 3 por mes, y se tiene pensado incluso hasta llegar a 45, según lo que yo en un momento determinado supe, que desde el punto de vista de producción y de los que trabajamos alrededor, lo que nos gusta está perfecto, pero creo que eso de pronto también ha llegado a representar quizá una desilusión para el fan de hueso colorado que tiene este deporte, que antes lo sentía muy de él, muy exclusivo, muy privado, y que ahora siente que se ha convertido en algo accesible para todos los demás, ¿no? O sea, como que ya dejó de tener ese encanto de exclusividad, pero bueno, para el deporte es fantástico porque sigue creciendo, ¿no? Claro que sí. Y si tú de buenas a primera te cogemos la cabeza y te la rapamos y te dejamos sin pelo y eres Dana White, si pudieras decidir, ¿qué cambiarías para mejorarlo? Porque bueno, aunque no tengamos decisión, a veces vemos cosas que nos gustan más, nos gustan menos y decimos, no, yo creo que esto si lo hiciéramos de este modo sería mejor. Uy. Te lo estoy bueno, por principio de cuentas espero tener todavía muchos años pelo, ¿eh? ¿Qué cambiaría yo que pudiera cambiar? Los beneficios para los peleadores. Vale, estamos de acuerdo además. Eso tendría que ser. Creo que los peleadores merecerían tener más retribución en el sentido de que lo que hacen no es fácil y exponen su vida. El UFC tiene como una política primordial que la integridad del peleador es lo más importante dentro del octágono. Y también tendría que ser lo más importante fuera del mismo. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Eso es, bueno, ¿algún aspecto más que te gustaría añadir o crees que ese es el más importante a tener en cuenta y que con ese crees que estaría todo bien? Pues en este momento sí. Yo creo que realmente ya el UFC ha llegado a un punto en donde ya no puedes inventar nada. Ya no creo que pueda agregarse un extra para lo que se está haciendo. Creo que ahorita el avión ya despegó y va volando de una manera fantástica. Creo que el hecho de que ahora tenga nuevos dueños, el UFC va a entrar en un momento quizá de máxima exposición en el sentido de lo que representa no para el deporte, sino lo que puede representar para la publicidad, para que los peleadores, por ejemplo, puedan tener más participación en programas de televisión, en películas. Sí, la expansión. Para que el deporte se conozca, ¿no? Claro. El exposure, como se dice. Entonces creo que por ahí viene la nueva era del deporte. Vale. Hablando de que, bueno, te gustaría que un poco se pusieran de otro modo, ¿no? Lo que son los sueldos de los luchadores, y bueno, yo entiendo que quieres que cobren un poco más, yo al menos es como lo interpreto. ¿Te parece que a veces ese tipo de actitudes irrespetuosas que hacen, bueno, que las bolsas de algunos determinados luchadores, muy poquito, y podíamos contarlo con los dedos de una mano, son adecuadas para este deporte que en un principio se basaba en lo que son las verdaderas y artes marciales mixtas y que un poco pues tienden hacia pensar en el negocio exclusivamente? Bueno, lo que pasa es que esto es un negocio. ¿Qué deporte no es un negocio? ¿No? Para hacer una comparación, en el fútbol hay equipos de primer nivel con estrellas a las cuales les tienes que pagar muchísimo dinero. Y hay otros que están en la misma liga y que los juntas con lo que te alcance para comprar, y entonces tienen que enfrentarse 2 veces, ¿no? A veces por temporada. Claro. En cuanto a los deportes de contacto se refiere, pues el boxeo lleva años viviendo precisamente de la emoción que le proporcionaba a la gente, una emoción que en las últimas épocas la verdad es que ya no representa tanto, porque no hay boxeadores que tengan la capacidad de vender grandes bolsas o grandes pay-per-views. Con el UFC hay una constante: se van estrellas y surgen nuevas estrellas.
no tenemos una carencia de figuras tan fuerte como en este momento está pasando el mundo del boxeo. Y en ese sentido también creo que tendrían que mejorar las condiciones de los peleadores, pero eso es algo que los peleadores mismos, sencillos, tienen que hacer. La realidad es de que lo que nosotros podamos opinar solamente queda en eso. Pero bueno, también... La pregunta concreta, disculpa, Troy, es que si te parece correcto ese tipo de actitud por el mero hecho de aumentar tu bolsa. La actitud de ser prepotente, de irrespetuoso, de tirar botellas, por ejemplo, de tener unas maneras un poco indecorosas, ¿no? Es que aquí vamos a qué es lo correcto y qué es lo conveniente, ¿no? Claro. Lo correcto sería mantener una línea de respeto, pero lo conveniente es no mantenerla porque de esa manera generas más expectativa, ¿no? Sí. Hay peleadores dentro del roster del UFC y en otras organizaciones que son muy correctos, que son muy buenos, que son muy propios, pero que no tienen el carisma y que no venden ni generan la expectativa que generan los que están arriba, ¿no? Los que hacen esa clase de cosas. Pero no todos pueden hacerlo, porque eso también es una virtud, ¿eh? Eso también es una habilidad para poder ir construyendo una curiosidad del público para que vean tu pelea, ya sea para que ganes o para que pierdas. Perfecto. Oye, y bueno, yo creo que eso un poco incentiva un poco aquella creencia antigua que de este deporte solamente lo practicaban o lo competían personas violentas. ¿Tú crees que en realidad, ya con todo lo que ha pasado y todo lo que ha llovido en medio, crees que esa creencia ha cambiado? Bueno, lo que pasa es que no puedes juzgar a un deporte por hechos aislados, ¿no? Yo, por ejemplo, que sigo mucho y muy de cerca el fútbol americano, veo jugadores que no se comportan a la altura del deporte que practican, pero no por eso vas a satanizar un deporte. Y eso pasa en cualquier lado, en el fútbol también, en el box, en el ciclismo, ¿no? O sea, tú no vas a satanizar el ciclismo porque Lance Armstrong terminó por convertirse en lugar de un triunfador impresionante de haber ganado 7 veces el Tour de Francia, al más grande tramposo en la historia del deporte. Sí, señor. Entonces, yo creo que sería absurdo calificar las artes marciales mixtas como un deporte para criminales. Eso, y ha habido comentarios al respecto y me parecen de lo más tontos, porque entonces no conocen de qué se trata. Yo creo que todo deporte que te genera una disciplina te ayuda a formarte. Ya lo que tú hagas con ese conocimiento es cuestión tuya, no del deporte. Claro, no, desde luego que sí. Y bueno, a mí me gustaría también, Troy, preguntarte. Te iba a preguntar para ti, no de UFC, sino de la historia de las artes marciales mixtas dentro de todas sus compañías. ¿Quién era para ti el mejor luchador? Pero me gustaría que me lo ampliaras un poquito más y me dijeras cuáles son para ti tus 3 mejores luchadores. Bueno, para mí, y porque yo tuve la oportunidad y la fortuna de ver todas sus peleas, desde que comenzó hasta que se retiró, Anderson Silva. Vale. Lamentablemente a veces hacía cosas dentro del octágono que terminaron por pasarle factura, ¿no? Como lo que le hizo Chris Weidman. Claro. Pero para mí él ha sido, yo sé que muchos dirán, bueno, Fedor Emelianenko y lo que ustedes quieran y manden, pero también Fedor fue parte de un momento. Él llenó un vacío que había en este deporte y no tenía rival enfrente. Pero a mí me gustaba mucho Anderson Silva. Otro peleador que para mí es uno de mis favoritos, Frankie Edgar. Es un peleador de bajo perfil, es un peleador que no habla mucho, es un peleador que no se mete en broncas, es un peleador que tiene un núcleo familiar muy importante y es un peleador que nunca se rinde. De ver de la manera que trató a BJ Penn y cómo lo hizo como costal de papas durante 2 peleas consecutivas, en donde nadie le daba la oportunidad de ganar, ver los enfrentamientos que tuvo contra Gray Maynard, en donde en una de esas peleas estaba prácticamente seminoqueado y regresó para no perder su corona. Sí. A mí Frankie Edgar es de mis peleadores favoritos. Y ¿quién más? Híjoles, que son tantos.
O sea, en primer lugar, Anderson Silva. En segundo lugar, Frankie Edgar. Anderson Silva. Y en tercer lugar... Y no hablo solo de UFC, que lo tengas claro. Sí. No, son los que están ido más presentes, ¿no? Sí. De otras organizaciones, pues no te puedo hablar tan con tanto conocimiento. Pero bueno, si no caes ahora no importa, lo dejamos. Pues el tercero te lo debo porque, vale. O sea, esos son peleadores que a mí me han llamado mucho la atención. Esa es la realidad. Y otro por su constancia, por tener una carrera que se ha aferrado a seguirla manteniendo vigente, Diego Sánchez. Diego Sánchez. Vale. Genial. No te quiero robar más tiempo porque sé que tienes el tiempo bastante justo, Troy, así que voy a ir directo a la última pregunta porque si no creo que hoy va a ser tu último día de trabajo y vas a coger vacaciones obligadas. Te tendré que ir a visitar España entonces. Seguro, pero no te diré mi dirección por si acaso no vienes con buenas intenciones, así que me gustaría preguntarte, y yo confío en que sí, Troy, si crees que, bueno, como ya sabemos que las artes marciales mixtas están considerados como el deporte con mayor crecimiento de los últimos años, que si crees que todavía va a seguir creciendo aún más. Sí, yo creo que este deporte no se va a detener, y no necesariamente tiene que haber un UFC, un Bellator, un Pride, una Invicta. Yo creo que el deporte en este momento ha llegado a una edad madura en el cual se sostiene por sí solo. Obviamente necesita organizaciones que lo promuevan, organizaciones que creen los eventos, y ahora con la compra del UFC creo yo que va a tener una exposición como nunca la ha tenido y que de pronto pues va a llegar a un punto en el que a veces disfrutemos de 1 o 2 funciones de UFC por semana, ¿no? Ojalá que no crezca a un ritmo que llegue un momento en el que no se sepa qué hacer con él. Claro. Por eso también es un riesgo. Claro que sí. Pues nada, Troy, agradecerte tu presencia por aquí. Si quieres añadir alguna cosa más, aprovecha que todavía estamos grabando. Bueno, me parece, pero no, pues muchísimas gracias, Diego. La verdad es que para mí es un gusto, yo creo que va a ser la primera de muchas veces que tengamos oportunidad de platicar. Claro. Y pues bueno, dejarte ahí el contacto y la puerta abierta para que cuando haya oportunidad tengamos otra charla de esto que nos gusta tanto, que es el MMA. Claro que sí, Troy, uno de los grandes nombres dentro de las artes marciales mixtas de hace muchos años atrás y un personaje muy a seguir en cuenta. Muchas gracias, Troy, y nos vemos en breve.